13ª meditación sobre la adoración eucarística. Bienvenidos pues, queridos hermanos, al último tema que estamos tratando en este mini cursito sobre la adoración eucarística, concluyéndola con 3 grandes temas sobre lo que se puede realizar en un Congreso Eucarístico Internacional de una manera muy breve, pero hermosa. Hemos visto el primer tema, queremos ver tu rostro, Señor. El segundo, la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la pudieron vencer. Y el tercer tema que nos tocaría hoy es la Eucaristía, luz y vida del nuevo milenio. Pongámonos en oración. Plegaria a Jesucristo, Eucaristía. Padre Dios, creemos que eres creador de todas las cosas y que te nos has hecho cercano en el rostro de tu Hijo, concebido de María Virgen, por obra del Espíritu Santo, para nuestra condición y garantía de vida eterna. Creemos, Padre Providente, que por la fuerza de tu Espíritu, el pan y el vino se transforman en el cuerpo y la sangre de tu Hijo, flor de harina que aligera el hambre del camino. Creemos, Señor Jesús, que tu encarnación se prolonga en la simiente de tu cuerpo, Eucaristía, para dar de comer a los hambrientos de luz y de verdad, de amor y de perdón, de gracia y salvación. Creemos que en la Eucaristía te prolongas en la historia para alimentar la debilidad del peregrino y el sueño del que anhela dar fruto en su trabajo. Sabemos que en Belén, casa del pan, el Padre Eterno preparó en el vientre de María Virgen el pan que ofrece a los hambrientos de infinito. Creemos, Jesús Eucaristía, que estás real y verdaderamente presente en el pan y el vino consagrado, prolongando tu presencia salvadora y ofreciendo a tus ovejas pastos abundantes y aguas claras. Creemos que los ojos se engañan al ver el pan y nuestra lengua se equivoca al probar el vino, porque tú estás todo entero, ofrecido en sacrificio y dando vida al mundo, de paraíso siempre abierto, hambriento. Aquella noche del cenáculo, al tomar, Señor, el pan y el vino entre tus manos, estabas ofreciendo a todos por los años y los siglos infinitos. Contigo, Cordero de la Alianza, se elevan en cada altar donde te ofreces al Padre los frutos de la tierra y del trabajo del hombre, la vida del creyente, la duda del que busca, la sonrisa de los niños, los proyectos de los jóvenes, el dolor de los que sufren y la ofrenda del que da y se da a sus hermanos. Creemos, Señor Jesús, que tu bondad ha preparado una mesa para el grande y el pequeño, y que en tu mesa, hermanos, nos hacemos hasta dar la vida unos por otros, como tú lo hiciste por nosotros. Creemos, Jesús, que sobre el altar de tu sacrificio recuperamos la fuerza de una débil carne que no responde siempre a los anhelos del Espíritu, pero que tú transformarás a imagen de tu cuerpo. Creemos que en la mesa preparada para todos siempre habrá un lugar para el que busca, un espacio para el marginado de la vida, superando los signos de la muerte, inaugurando cielos nuevos y una tierra nueva. Creemos, Jesús, que no has dejado a tus hermanos solos. Permaneces discreto en el sagrario de la conciencia y en el pan y el vino de tu mesa, como luz y fuerza del débil peregrino.
Creemos, en fin, que en los inicios del tercer milenio te haces compañero del camino. Remar mar adentro es la consigna en este momento de tu iglesia para construir, lleno de esperanza, una nueva etapa de la historia. Gracias, Jesús Eucaristía, por impulsarnos a una nueva evangelización por ti fortalecida, y que tu madre acompañe a los que aceptan vivir y anunciar tu palabra, y que su intercesión haga fecunda tu semilla. Amén. Bueno, pues queridos hermanos, último tema de nuestro minicurso de adoración eucarística. El tema es el siguiente: la Eucaristía, luz y vida del nuevo milenio. Tomado de un texto del Concilio Vaticano II, la Lumen Gentium número 11, que dice que la Eucaristía es fuente y culmen de la vida cristiana. Primera parte: la Eucaristía acompaña nuestra peregrinación. Dice el prefacio dominical que al inicio del tercer milenio la Iglesia celebrará o celebró pues en este contexto de estos últimos tres temas el Congreso Eucarístico Internacional, con la confianza de la presencia siempre nueva del Señor Jesús. La Iglesia, pueblo peregrino, encuentra en la Eucaristía el alimento de vida que la sostiene en su caminar, pues la Iglesia sabe que va rumbo a la patria definitiva, como dice la carta a los Hebreos capítulo 11. La Iglesia celebra el memorial del Señor resucitado mientras espera el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Es lo que refiere el prefacio dominical. Sacrificio de la nueva alianza. La Eucaristía es un sacrificio, el sacrificio de la redención, y es al mismo tiempo el sacrificio de la nueva alianza. En la última cena, nuestro Señor Jesucristo instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y de su sangre, con el cual iba a perpetuar por los siglos hasta el fin del mundo su sacrificio en la cruz, y a entregar a su iglesia ese hermoso memorial de su muerte y de su resurrección, dice el Sacrosantum Concilio número 47. Entonces, Jesús en la Eucaristía es la víctima que el Padre nos regala para ser inmolada, víctima que se entrega para purificarnos y reconciliarnos con Él. Y esta entrega en sacrificio se encuentra prefigurada ya incluso en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en el sacrificio de Abraham del libro del Génesis capítulo 22, donde ofrece a Isaac, y que poéticamente se canta en la secuencia del Corpus Christi, secuencia Laudate Sion, dice in figuris presignatur cum Isaac immolatur. O sea, Cristo, el cuerpo de Cristo está prefigurado en el sacrificio, en la inmolación de Isaac en el Antiguo Testamento. El carácter sacrificial entonces de la Eucaristía se manifiesta en las mismas palabras de la institución de la Eucaristía, que es cuerpo que se entrega y sangre que se derrama, dice San Lucas capítulo 22. Y lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el 1365. El sacrificio de Cristo y el sacrificio de la Eucaristía son un único sacrificio. La víctima es la misma, solo diferencian en el modo de ofrecerla, como lo explica el Concilio de Trento. El sacrificio de Cristo es también el sacrificio de los miembros de su cuerpo, de manera que la vida de los fieles, su alabanza, su sufrimiento, su oración y su trabajo se unen a la vida, a la alabanza de Cristo, a los sufrimientos de Cristo, a la oración de Cristo. Todos nos unimos a toda esa vida de Cristo y
a su total ofrenda. Nos ofrecemos en sacrificio nosotros también porque somos su cuerpo místico. Y así nuestra ofrenda en la Eucaristía adquiere un valor nuevo. Porque somos cuerpo de Cristo, entonces todos nos ofrecemos en sacrificio en la Eucaristía, junto con Cristo, en Cristo, para Cristo, por Cristo, con Él y en Él, como dice la oración eucarística. Asimismo, la Eucaristía es el memorial de la Pascua de Cristo, la actualización de la ofrenda sacramental de su único sacrificio, el sacrificio de la cruz, y que en la liturgia de la iglesia se ofrece, que es la ofrenda pues, de su cuerpo, ¿verdad? Se actualiza sacramentalmente cuando la iglesia ofrece el cuerpo de Cristo al Padre. También decimos que es memorial, y es memorial que es proclamación. Memorial significa recuerdo, ¿verdad? Es la proclamación de las maravillas que Dios ha realizado en favor de los hombres, y que hace ese memorial, hace presente la Pascua de Cristo. Ese sacrificio que se ofreció de una vez y para siempre en la cruz, en el Calvario, ese mismo sacrificio se actualiza en la celebración sacramental de su cuerpo y de su sangre en la Eucaristía. Haciendo presente el pasado, el memorial nos lanza hasta el futuro con la esperanza del retorno del Señor. Como lo decimos también en la aclamación de la misa, cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Esa es una de las aclamaciones después de la consagración en la liturgia eucarística. Tenemos que mencionar también que desde sus orígenes, la iglesia naciente siempre celebró y celebra la Eucaristía en obediencia al mandato del Señor que decía el Evangelio, y lo repite San Pablo a los Corintios, en el capítulo 11 de la primera carta, dice: hagan esto en memoria mía. Así lo proclamamos en la parte central de la plegaria eucarística, inmediatamente después del relato de la institución. Por eso, así pues, dice la liturgia: así pues, Padre, al celebrar el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos tu venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo de tu amado Hijo Jesucristo, decimos en la plegaria eucarística número 3. La Eucaristía es un pan que transforma, otro subtítulo, pan que transforma. La Sagrada Escritura presenta la Eucaristía también como alimento. Las figuras eucarísticas en el Antiguo Testamento anuncian y ponen de relieve este aspecto. Una de estas figuras es el sacrificio de Melquisedec, que ofreció al Dios Altísimo pan y vino, dice el Génesis capítulo 14. También el Cordero Pascual del pueblo de Israel, los panes ácimos también del pueblo de Israel, prefiguraban la Eucaristía como alimento. Lo podemos ver en el capítulo 12 del libro de los Éxodos. También, antes de liberar al pueblo de la esclavitud de Egipto, se realiza este banquete en el cual el Cordero es signo de la acción salvadora de Dios. Además, el pueblo emprende el largo peregrinar que lo llevará a la tierra prometida. Por eso, entonces, la figura de la misma Eucaristía, el banquete que celebró Moisés con los 70 ancianos, después del sacrificio que se ratificó en la alianza del libro del Éxodo, capítulo 24, también es una figura. Algunos teólogos dicen que todas estas figuras de la Eucaristía en el Antiguo Testamento en cierto modo son verdaderos sacramentos, porque por ejemplo, en el momento que Melquisedec, dice el libro del Génesis, ofreció al Dios Altísimo pan y vino,
realmente se está dando la ofrenda. También el sacrificio del Cordero Pascual y los panes ácimos, que se celebró antes de la salida de Egipto, también es un verdadero sacramento porque era figura de la Eucaristía, pero estaba alimentando al pueblo para fortalecerlo espiritualmente en ese camino de 40 años hacia la tierra prometida. Bien. Por lo tanto, el sentido de banquete del peregrino que tiene la Eucaristía se encuentra también en la figura del maná, que se refiere en el Antiguo Testamento, también en el libro del Éxodo capítulo 16. El maná, alimento milagroso que Dios envió al pueblo hebreo y que durante 40 años lo sustentó en su travesía por el desierto, y al que se refirió expresamente Cristo al hablar del pan de vida bajado del cielo, que es su cuerpo eucarístico, y que lo tenemos en la referencia del capítulo 6 del Evangelio de San Juan, el capítulo del pan de vida. Recuerdan entonces también en el Antiguo Testamento el maná en cierto sentido era un verdadero sacramento porque verdaderamente alimentó al pueblo de Israel durante 40 años, así como la Eucaristía nos alimenta hoy a nosotros para la vida y el caminar en este mundo hacia la patria esperada, pues, ¿verdad? Hay otra figura también en el Antiguo Testamento en cuanto que la Eucaristía es banquete que alimenta al peregrino. Y es el pan cocido bajo las cenizas que comió Elías. Dice el primer libro de Reyes, capítulo 19. Dice que Elías se levantó, comió y bebió, y con la fuerza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta el monte de Dios, el Horeb. Entonces, es un signo ese pan que comió Elías, pero también es un verdadero sacramento en cierto sentido, porque Elías fue fortalecido y aguantó su cuerpo y su espíritu 40 días y 40 noches caminando hacia el monte de Dios. Por eso la condición de la Eucaristía, como el alimento del peregrino, la recoge de una manera poética la secuencia de la solemnidad del Corpus Christi, ¿verdad? El pan de la Eucaristía es la fuerza de los débiles. Por lo tanto, cuando comemos su carne inmolada por nosotros, quedamos fortalecidos, dice la plegaria eucarística, el prefacio eucarístico. Es consuelo de los enfermos la Eucaristía, es viático de los moribundos, en el cual Cristo se hace comida y bebida espiritual para alimentarnos en nuestro viaje hacia la Pascua eterna. Es alimento sustancial que sostiene a tantos cristianos en su testimonio a favor de la verdad del Evangelio, que han de dar todos los hombres, todos los cristianos, en los diversos ambientes en los que nos movemos. El que me coma vivirá por mí, dice Jesucristo en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Nos dice Jesús para urgir de esa necesidad que tiene el cristiano de alimentarse de él, que es el pan bajado del cielo, y que la participación en este sagrado banquete nos edifica como cuerpo místico de Cristo. Jesús Eucaristía es pues el centro de la vida de la iglesia. La iglesia tiene en la Eucaristía el alimento que la sostiene y que la transforma interiormente. A este respecto afirma San León Magno: la participación en el cuerpo y la sangre de Cristo no tiene otra cosa que a convertirnos en aquello que comemos, significando que somos asimilados por Cristo, somos transformados en hombres nuevos, unidos íntimamente a Él, que es la cabeza del cuerpo místico.
nos transformamos en otros Cristo. La vida nueva que Cristo nos da en la Eucaristía se convierte para nosotros en medicina de inmortalidad, antídoto contra la muerte y alimento para vivir siempre en Cristo, decía San Ignacio de Antioquía. Los que vivimos de Cristo, permítame un segundo. La Eucaristía, misterio de comunión y centro de la vida de la Iglesia. La Eucaristía es sacramento de unidad en la Iglesia, como lo proclama San Pablo, porque aún siendo muchos un solo pan y un solo cuerpo somos, pues todos participamos de un solo pan. Cristo mismo, en la oración que elevó al Padre por sus discípulos después de haber instituido la Eucaristía, expresa su anhelo de que todos sean uno y que permanezcan en Él como Él permanece en el Padre. Decía en el capítulo 17 del Evangelio de San Juan. También los Hechos de los Apóstoles nos muestran la realización eficaz de la comunión y de la comunidad viva, de que nosotros sentimos en el entorno de esa fracción del pan, la unidad que simboliza y que produce la Eucaristía. La participación en una misma mesa es ya por sí misma símbolo de fraternidad y de comunión de sentimientos. El signo externo del alimento que se consume es también, como nos recuerda el Catecismo de los Apóstoles, que es fruto del trigo disperso por los campos y que fue recogido en un mismo pan, como un símbolo de la unidad de la Iglesia reunida en todas las extremidades de la tierra. Este simbolismo eucarístico en relación con la unidad de la Iglesia ha sido suficientemente tratado por los padres del inicio de la Iglesia, los santos padres de la Iglesia, y que el Concilio de Trento lo recogió cuando afirmaba que Cristo dejó la Eucaristía en su Iglesia como símbolo de unidad con la que quiso que todos los cristianos estuvieran entre sí unidos estrechamente, y como símbolo de que aquel único cuerpo del que Él es su cabeza, también lo confirmará el Concilio Vaticano II, que describe la Eucaristía como sacramento de amor, signo de unidad y vínculo de caridad. Sacrosantum Concilio lo decía refiriéndose a un texto de San Agustín. Por lo tanto, la Eucaristía es fuente de unidad. También es centro de la vida de la Iglesia. Y esto se debe a que en ella, en la Eucaristía, tenemos un principio único y trascendente, en virtud del cual puede conseguirse lo que nosotros los hombres se nos hace imposible por razón de nuestro pecado. Este principio de unidad es el cuerpo físico de Cristo, su pan, entregado a su Iglesia para edificarla como su cuerpo místico, del cual Él es la cabeza y nosotros somos sus miembros. Somos miembros del cuerpo místico de Jesucristo. También la Iglesia hace la Eucaristía y la Eucaristía hace la Iglesia. Por eso la Eucaristía es centro de la vida de la Iglesia y hacia ella, hacia la Eucaristía, se ordenan los demás sacramentos. Los misterios eclesiales y las obras de apostolado también se dirigen, son centros y hacia ella se ordena, hacia la Eucaristía, pues todos nuestros ministerios eclesiales y todo nuestro apostolado, o sea, la misma evangelización. Es la Sagrada Eucaristía la fuente, por lo tanto, y el culmen de la predicación evangélica. En la Eucaristía se contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, que es Cristo mismo, nuestra Pascua, y pan vivo, que por su carne vivificada y vivificante por el Espíritu Santo da vida nueva a todos los hombres, a todos nosotros los cristianos. Bien, avancemos un poco más. Decíamos también un subtítulo nuevo, que la Eucaristía exige el compartir. El auténtico sentido de la Eucaristía se convierte en este texto del compartir por sí mismo en escuela de amor activo al prójimo. Comprendemos así que la relación entre la Eucaristía
y la luz, según la afirmación de San Juan, quien dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está aún en las tinieblas, dice en su primera carta a San Juan capítulo 2. Por eso, ofrecer de verdad el sacrificio de Cristo implica continuar este mismo sacrificio en una vida de entrega a los demás. Así como Él se ha ofrecido en sacrificio bajo la forma de pan y vino, así también nosotros debemos darnos con fraterno y humilde servicio a nuestros semejantes, teniendo en cuenta sus necesidades más que sus méritos. Dar sin ver por qué. Y ofrecerles el pan, o sea, lo más necesario para su vida digna. La palabra de Dios es necesaria para todos los pobres de espíritu. Entonces, el cristiano no ha inventado la comida ni el banquete. Son elementos constitutivos del existir humano. Son necesidades vitales. Su riqueza de contenido se manifiesta no tanto en el hecho material de comer y beber, sino en el hecho de comunicar, compartir, fraternizar. Para el cristiano, con la conciencia de que es miembro del cuerpo místico de Cristo, el poder celebrar el banquete eucarístico es un privilegio, pero también una interpelación. El pan y el vino que presentamos en el altar nos está remitiendo a esa comida y bebida que debería estar en la mesa de todo ser humano, porque hay muchos hombres que no pueden disfrutar de tal derecho de la Eucaristía, porque no tienen que comer o porque les falta con quién compartir, lo que representa una clamorosa injusticia del mundo. Esta situación se opone radicalmente a aquello que Jesús predicó y realizó durante su vida y a lo que la primitiva iglesia, aquella comunidad primitiva atendió y vivió siguiendo las enseñanzas de Cristo. Por lo tanto, la Eucaristía celebrada y participada como banquete nos invita a unir la fracción del pan con la comunicación de bienes, compartir los bienes con los necesitados, con las colectas al favor de los necesitados, con el servicio de las mesas, con la superación de toda división y discriminación. De todo esto se desprenden evidentes consecuencias para la evangelización del mundo y concretamente en los países más pobres, los países en vías de desarrollo. La Eucaristía por eso actualiza la diaconía. La palabra diaconía significa servicio de Cristo. Y este servicio es lugar de renovación de la misión de la iglesia, sobre todo a favor de los más necesitados. Así, de esta manera, la Eucaristía es escuela, es fuente de amor, es fuente de diaconía, o sea, fuente de servicio que necesariamente tiende a realizar en la vida cristiana, servir. Nacimos para servir. Esto supone que en la Eucaristía y por la Eucaristía sean promovidos los valores de acogida fraterna, de solidaridad, de comunicación y de compartir de bienes, compartir el pan con el hambriento, decía el profeta Isaías, que es el ayuno que le agrada al Señor. Este testimonio de amor es un elemento indispensable de la verdadera evangelización. Por eso Jesucristo evangelizador y la Eucaristía fuente de la evangelización. Al centro de la misión salvífica de Jesucristo se encuentra su tarea evangelizadora. Sin embargo, el anuncio del reino de Dios no lo realiza Jesucristo solo con palabras, sino con su total presencia, con su manifestación personal, sobre todo con su muerte, con su resurrección gloriosa entre los muertos. En el fondo podemos decir que Jesús mismo es el reino. Él se dio todo para todos. Como indica el mismo Papa San Pablo VI de la evangelización, Evangelii Nunciandi, número 9, decía el Papa San Pablo VI, tiene su arranque durante la vida de Cristo
y se logra de manera definitiva por su muerte y resurrección, pero debe continuar pacientemente a través de la historia hasta realizarse plenamente el día de la venida final del mismo Cristo. La evangelización se tiene que hacer hasta el último día de nuestra vida. Por eso la iglesia tiene como deber primero continuar la misión de Cristo y debe apropiarse de las palabras de San Pablo que dice, ay de mí si no evangelizara. Entonces es una fuente que brota de la Eucaristía, la misma evangelización. Por eso la Eucaristía es fuente de evangelización, porque a través de la Eucaristía, en cierta manera, el centro del Evangelio, ella es el centro del Evangelio, ya que aparece la Eucaristía relacionada con la Pascua de Cristo, como está narrado en los textos de la institución de la Eucaristía del Evangelio de San Mateo, capítulo 26, y los otros textos de los evangelistas. Y con los temas más importantes del mismo Evangelio, como la proclamación de la palabra, con los discípulos de Maús, la conversión y la fe, la caridad y la conversión, la reconciliación y el perdón, incluso la misma vida eterna tiene que ver mucho pues, con la misión evangelizadora. También tenemos que decir que la Eucaristía es además el culmen del itinerario sacramental. Pues a ella, la Eucaristía, ella sintetiza y nos remite a las diversas etapas sacramentales. El bautismo, la confirmación, el matrimonio, por medio de los cuales el cristiano va expresando su incorporación al mismo misterio de Cristo y a la iglesia. Por eso la Eucaristía vincula a la iglesia entera, a cada cristiano, no solo para avanzar en la configuración de Cristo, sino también para asumir esa tarea evangelizadora respecto con los demás hermanos, como miembros que somos del cuerpo místico de Jesucristo, que es la iglesia. Finalmente, la Eucaristía es impulso para la evangelización en este nuevo milenio que estamos viviendo, que ya llevamos 23 años. Porque ella, la Eucaristía, no solo es su centro, sino también es fuente que desencadena y promueve toda la acción evangelizadora en nuestro mundo contemporáneo que necesita la manifestación de los hijos de Dios. Un aspecto especial lo constituye ciertamente la devoción litúrgica y popular a Cristo sacramentado. Los monumentos de Jesús sacramentado del Jueves Santo, la solemnidad del Corpus Christi con sus procesiones, las costumbres de la visita al Santísimo, la adoración eucarística, la adoración de las 40 horas, los templos expiatorios con la exposición continua del Santísimo, la bendición con el Santísimo Sacramento, la comunión de los primeros viernes de mes, la adoración nocturna, los mismos congresos eucarísticos, son entre otras muchas cosas, expresiones de una fe sencilla y profunda en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Y es también manifestación de un amor entrañable a aquel Cristo Jesús que ha querido poner su morada entre nosotros. Por eso es innegable que la tarea evangelizadora de la iglesia encuentre aquí también un tesoro de purificación y crecimiento excepcional. Tenemos que purificar nuestro culto a Cristo, sobre todo en nuestro tiempo, para que ante las tinieblas y las sombras de muerte que envuelven a nuestro mundo, la Eucaristía sea plenitud, luz y vida para toda la humanidad. La fuerza evangelizadora de la Eucaristía es tal que invita al cristiano a entregarse a sí mismo en un compromiso misionero generoso que responda a la situación de cada región y de cada país. Pues al decirnos Jesús en la última cena, hagan esto en memoria mía, no podemos ignorar su invitación a ser como Él. Pan que se parte y se comparte, sangre que se derrama para la vida del mundo,
De otra manera, la celebración eucarística sin compromiso nuestro de los que vamos a la misa no sería plenamente anuncio del evangelio, como lo dice San Pablo a la comunidad de los Corintios, que le dice: ay de mí si yo no evangelizara, porque si yo recibo a Cristo tengo que compartirlo con otros. Asimismo, la participación en la Eucaristía es el centro del domingo para todo cristiano. Santificar el día del Señor es un privilegio irrenunciable de nosotros los cristianos y es un deber que se ha de vivir no solo para cumplir un precepto, sino como necesidad, por amor a Cristo, en orden a una vida verdaderamente cristiana, consciente y coherente. Nosotros no podemos decir yo voy a misa cuando me da la gana, tenemos que ir porque Jesús nos espera, porque nos ama, porque lo amamos, porque lo necesitamos, es una necesidad de vida para todos nosotros. Por esa razón, el fomentar la participación en la Eucaristía, especialmente el domingo, debe formar parte indispensable de los programas pastorales de la nueva evangelización. Evangelizar es para que todo el mundo, en primer lugar, vaya a misa los domingos. María, Madre del verdadero Dios, por quien se vive, decía San Juan Diego. La madre le dijo a San Juan Diego. Santa María de Guadalupe dijo a Juan Diego, y hoy lo repite a cada uno de nosotros los cristianos: sábete que yo soy la siempre Virgen María, Madre del verdadero Dios por quien se vive. Y también le dijo: no estoy yo aquí que soy tu madre. Por eso la Santísima Virgen María se presentaba así como Madre de Jesús y de los hombres. Nuestra Señora de Guadalupe, o en toda cualquiera de las advocaciones de ella, es todavía hoy signo de cercanía con Cristo. Ella invitándonos a entrar en comunión con Él para tener acceso al Padre. Contando con el auxilio materno de María, la Iglesia desea conducir a los hombres al encuentro con Cristo, que es el punto de partida y el punto de llegada de una auténtica conversión y de una renovada comunión y solidaridad. La Santísima Virgen María constituyó para los moradores de estas tierras latinoamericanas el gran signo de rostro maternal y misericordioso, de la cercanía del Padre y de Cristo, con quienes ella nos invita a entrar en comunión. Así, la característica propia de la religiosidad de los pueblos latinoamericanos por su historia y por su cultura posee un tinte profundamente maternal y mariano y tiene su expresión particular en el rostro mestizo de la Santísima Virgen María, de Guadalupe, de Cuapa, de Aparecida, Nuestra Señora de los Ángeles. Siendo madre de Cristo, se presentó también como madre de los indígenas, de todos los hombres, de todos los pobres oprimidos, de todos los que de ella tienen necesidad. De hecho, los primeros misioneros llegados a América Latina en la conquista de América provienen de tierras de eminente devoción mariana. España, en primer lugar, junto con los rudimentos de la fe cristiana, fueron enseñando el amor a la Virgen, Madre de Jesús y de todos los hombres. La aparición de la Santísima Virgen María en Guadalupe, en Cuapa, en el Tepeyac, etcétera, repercute decididamente siempre en la evangelización. Por eso el Papa San Juan Pablo II afirmaba que el rostro mestizo de la Virgen de Guadalupe fue ya desde el inicio en el continente un símbolo de la inculturación de la evangelización, de la cual ha sido ella la estrella y guía. Por eso la presencia de la Santísima Virgen María en el cenáculo es el punto de referencia de toda la comunidad eclesial. Toda la iglesia de los discípulos que se preparaba para recibir la gracia del Espíritu Santo y que se ordenaba a la evangelización desde los Hechos de los Apóstoles, el Concilio Vaticano II, sus documentos Ad Gentes, Lumen Gentium, Evangelii Nunciandi del Papa Pablo VI,
Se puede afirmar con todos ellos que como realidad permanente, la experiencia mariana de las comunidades cristianas es un hecho de que se constata en la celebración de la Eucaristía, en las comunidades primitivas y actuales, en las grandes expresiones de piedad mariana popular de nuestros países. Y que, por ejemplo, San Efrén, en sus cantos poéticos, subrayaba la relación profunda que existe entre la Santísima Virgen María y la Eucaristía. Decía San Efrén, María nos da la Eucaristía en oposición al pan que nos dio Eva. María, en oposición al pan que nos dio Eva, el pan del pecado, María es además el sagrario donde habitó el Verbo hecho carne, que es símbolo de la inhabitación del Verbo en la Eucaristía. El mismo cuerpo de Cristo Jesús, nacido de María, ha nacido para hacerse Eucaristía por nosotros. María, estrella de la nueva evangelización. El Papa San Pablo VI, al finalizar su exhortación apostólica Evangelii Nunciandi, da el título de estrella de la evangelización a la Madre de Dios. Decía él que en la mañana de Pentecostés ella presidió con su oración el inicio de la evangelización bajo la acción del Espíritu Santo. Seguía diciendo Pablo VI, sea ella la estrella de la evangelización siempre renovada que la Iglesia, dócil al mandato del Señor, debe promover y cumplir, sobre todo en estos difíciles tiempos, pero llenos de esperanza. Por eso María es el camino seguro para encontrar a Cristo. La piedad, la devoción hacia la Madre del Señor, cuando es auténtica, anima siempre a orientar la propia vida según el espíritu y los valores del Evangelio. María es estrella de la evangelización en varios sentidos, porque participó maternalmente en los misterios de la Iglesia con su oración junto a los apóstoles, logrando la gracia del Espíritu Santo, porque también por su maternal modelo y figura de la Iglesia, y porque con su actitud de fe, su intercesión maternal hace crecer la fe en la Iglesia. Ella, María, es la que acompaña la acción evangelizadora de la Iglesia, que por la palabra y los sacramentos suscita la fe y lleva a la conversión del pecado y confiere la vida de los hijos de Dios a los que se convierten. Por eso su acción, por lo tanto, es verdaderamente maternal. Encomendémonos a la Santísima Virgen María, nuestra Madre, la preparación y la realización de nuestro verdadero culto de adoración a Jesucristo eucarístico, para que sea un acontecimiento en nuestra vida de fe y de impulso para evangelizar nuestro mundo tan necesitado de la verdadera luz y de la verdadera vida que es Cristo Jesús, Eucaristía. Alabado sea Jesucristo, gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.